el libro de Santiago capítulo 5 y verso 16. Libro del apóstol Santiago, esto está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí el texto? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez lo leemos, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es palabra de Dios y le damos un aplauso bien fuerte a la palabra del Señor. Vamos. Aleluya. ¿Por qué nos enfermamos según la Biblia? La Biblia habla de muchos motivos por el cual el ser humano a lo largo de su vida terrenal se enferma. Todos nos enfermamos. Esto no tiene que ver con ser bueno o con ser malo, con ser más pecador, menos pecador. Todos nos enfermamos. Todos en algún momento de la vida pasamos por dolencias, enfermedades, tenemos que ir al médico, tenemos que tomar algún remedio, alguna medicación. Aclaro esto para que no crean que yo hablo desde el pedestal de yo no me enfermo nunca. No, todos nos enfermamos. Seas apóstol, pastor, obrero, vivas haciendo ayuno, vivas dentro de la iglesia, todos nos enfermamos. ¿Por qué? Por una simple razón. En primer lugar, porque somos parte de una raza caída. Nosotros fuimos diseñados perfectos por Dios. De hecho, Adán y Eva en el huerto del Edén no conocían lo que era una aspirina, una enfermedad, un dolor de cabeza, usar anteojos, ¿verdad? Ellos fueron creados inmortales, fueron creados perfectos, pero entró el pecado, ¿verdad? Y por causa del pecado entró la muerte, dice la palabra de Dios. Dice claramente la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Desde que Adán y Eva pecaron, esta raza, la raza humana, está maldita. Y está bajo el yugo de la muerte, está bajo el yugo de la enfermedad. Y es por eso que nos enfermamos, porque el pecado y Satanás, que es el príncipe de este mundo, vino a trastocar los planes de Dios. Lamentablemente Satanás es el príncipe de este mundo, pero cuando Cristo venga, ¿verdad? Y restaure todas las cosas como al principio, usted y yo vamos a recibir un cuerpo incorruptible, sano, inmortal y perfecto, semejante al de Jesús en su resurrección. Ya no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber arrugas, no va a haber envejecimiento, ya no va a haber muerte, porque aquí las primeras cosas pasaron y Dios las hará todas nuevas, todas. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Entonces, el primer motivo por el cual nos enfermamos es por causa del pecado universal, del pecado general. Yo no quiero decir con esto que usted sea un pecador, pero todos lamentablemente tenemos esa marca, nacimos fallados. Mirá que tenés al lado tuyo, quizá no le vaya a gustar, pero decirle, nacimos fallados, ¿qué va a hacer? Nacimos fallados. Por culpa de Adán y Eva, pero a ver, todos estamos representados en ellos. Lamentablemente, todos tenemos lo que la Biblia llama ese pecado original, que nos hace sufrir, envejecer, tener enfermedades, desgastarnos, padecer la vejez y finalmente tener que soltar este estuche terrenal que se llama cuerpo, ¿verdad? Para poder reencontrarnos con Dios. Pero la Biblia menciona otros muchos motivos también del por qué muchas veces los creyentes se enferman. Muchas veces nos enfermamos porque practicamos el pecado. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay una diferencia entre tener el pecado original y practicar el pecado. Usted y yo, todos, los de allá afuera, los que estamos hoy acá, los que nos están escuchando a través de la radio, los que nos ven a través de la pantalla del televisor, todos tenemos esa fallita llamada pecado original. Pero hay gente que se complace en el pecado. Hay gente que practica el pecado, hay gente que desafía a Dios, hay gente que aún a sabiendas que algo está mal, lo hace igual,
¿verdad? Entonces, los que practican el pecado acarrean condenación. Fíjate vos que cuando Jesús sana al paralítico del estanque de Betesda, San Juan capítulo 5, después que Jesús tiene misericordia de él, lo sana, le dice al paralítico: vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Significa que Jesús, que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas, sabía muy bien que la condición del por qué ese paralítico llevaba 38 años en el estanque estaba ligado con su vida de pecado. Capaz que no lo sabía el hermano, no lo sabía la esposa, no lo sabían los padres, pero Jesús lo sabía. Y Jesús le dijo: vete y no peques más para que no te vuelva la enfermedad, para que no te venga una cosa peor. El paralítico entendió, bajó la cabeza, tomó los bártulos y se fue. No sé qué habrá hecho, la Biblia ya no lo menciona más. Seguramente habrá aprendido la lección. Y nosotros también aprendemos la lección. ¿Y cuál es la lección? Que hay enfermedades que vienen por causa de practicar el pecado. Hay enfermedades que vienen por causa de la desobediencia. Entonces a veces Dios tiene que usar de un tirón de oreja. Amén. O Dios tiene un trato muchas veces con nosotros para bajarnos el ego, para bajarnos el orgullo. Y Dios permite una enfermedad para que nosotros tengamos una dependencia mayor de Dios. Ejemplo de eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo indudablemente era un gran hombre de Dios, pero dice que él 3 veces le pidió a Dios que sacara el aguijón que él tenía en la carne. Ese aguijón en la carne era una enfermedad. Algunos suponen que él tenía un problema severo en la vista. Y Dios le responde a la oración de Pablo y le dijo así: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, no fue el deseo de Dios sanar a Pablo, porque de alguna manera ese aguijón en la carne era un trato de Dios con Pablo para que Pablo no se envaneciera. Claro, es que Pablo había viajado al tercer cielo, él había visto cosas que ningún mortal vio, él tuvo la revelación que pocos tuvieron acerca del evangelio de la gracia. Él escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento que prácticamente todo el Nuevo Testamento nos llega a través de su pluma inspirada. Entonces Dios dijo: para que no te suba el ego, para que no te suba el orgullo, para que no te envanezcas, yo voy a permitir ese aguijón en la carne para que nunca te olvides de buscar mi favor y mi gracia. Amén. Es un motivo por el cual a veces nos enfermamos. Obviamente que uno de los mayores motivos de enfermedad en el ser humano tiene que ver con el accionar de los espíritus inmundos, con el accionar de los demonios. Por eso cuando Jesús anduvo en la tierra, ¿qué pasó? Los demonios estaban enloquecidos, ¿sí o no? Y cuando vos lees San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, vos te encontrás a Jesús reprendiendo demonios y echando fuera espíritus de enfermedad. Amén. Por ejemplo, la mujer encorvada que entró a la sinagoga y tenía 18 años esa enfermedad que le hacía, pobrecita, caminar así. 18 años. Jesús dijo: esta mujer estuvo atada por un espíritu inmundo. Por eso desató la ligadura. Lo que Jesús dijo: esta mujer fue atada por Satanás. ¿Qué fue lo que causó entonces la enfermedad en esa mujer? Un espíritu de enfermedad. Muchas veces Jesús reprendió al espíritu sordo y mudo y ese espíritu se fue. Muchas veces Jesús reprendió a muchachos que tenían espíritus lunáticos de locura y el espíritu se fue. Hay enfermedades que son causadas por los demonios. A los demonios, a los espíritus inmundos, les encanta poner enfermedad en el ser humano. ¿Por qué, pastor? Porque vos y yo somos la corona de la creación de Dios. Amén. ¿Qué somos? La corona de la creación de Dios. Vos sabés que la Biblia dice que vos y yo somos lo más bonito que Dios creó. Ahora sí, tirale una florcita al que tenés al lado y decirle: me parecía, che. Vos sos lo más lindo. Decile, vos sos lo más lindo que Dios creó.
Después siguen los papagayos. Entonces cuando el diablo, escuchá bien hermana, hermano, cuando el diablo te ve a vos, me ve a mí, por más que esté arruinado, así hecho bolsa como estoy, pero ¿sabés lo que dice el diablo? Esta es la imagen de Dios, este es un hijo de Dios. Esta es la corona de la creación de Dios. No sé por qué, pero Dios ama a esta gente. Dios ama a esta gente. Dios tiene una gracia, un favor especial sobre esta gente. Entonces el diablo se hincha así, se pone verde de la envidia. Y cuando el diablo se pone verde de la envidia, activa a los demonios y dice, vayan a arruinar, pongan espíritus de enfermedad, pongan espíritus de adulterio, vayan y inciten a la gente con vicios, inciten a la gente al suicidio, inciten a que esta fiesta la gente se tome todo y termine tirado en una zanja. Esa es la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere arruinar la creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que en los días de Jesús, pero también en estos días, usted y yo tenemos que luchar y combatir contra el espíritu de enfermedad. La palabra de Dios dice, Satanás vino para matar, para hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús sanaba a los enfermos en su ministerio. Para demostrar que él tenía poder sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche lo que le voy a decir, porque me estoy acercando a lo medular y a lo que quiero compartir con ustedes. Hay más motivos. La Biblia habla de otros motivos que a veces no le prestamos atención, pero son motivos bíblicos por los cuales a veces nos enfermamos. Por ejemplo, tomar la Santa Cena indignamente. Este domingo nosotros vamos a comenzar el año celebrando Santa Cena del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios 11, 23, le dice, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, como decía Pepe Biondi, y muchos duermen. Hola, ¿estamos acá todavía? Levánteme la manito, los que están acá. Usted dirá, ¡ay, pastor, me dejó helado! Me dejó, yo estoy acá para endulzar el oído, para entretenerlo, para enseñarle la Biblia. ¿Para qué estoy? Para enseñarle la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, búsquelo. La Biblia dice que si usted o yo, cualquiera, toma la Santa Cena indignamente, usted está comiendo juicio, se enferma y se debilita. ¿Qué es, pastor, tomar la Santa Cena indignamente? No tener respeto por las cosas de Dios. Veo que hay gente que por ahí desaparece, pues dice, voy a ir a tomar la Santa Cena. Como si fuese un rito mágico que por el pancito y el vino usted ya tiene salvación y vida eterna. Eso es tomar indignamente. Gente que, ¿verdad?, no vive una vida de santidad. Una vida de compromiso con Dios. Personas que a sabiendas saben que durante el mes han defraudado a Dios, han defraudado al prójimo, han pecado, han ofendido. Su vida no está alineada con la voluntad de Dios, pero dice, yo voy a tomar la Santa Cena y listo. Total, Dios me va a perdonar. Eso es tomar indignamente. Por eso la Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo. ¿Será que mi vida está alineada? ¿Estoy en santidad? ¿Estoy agradando a Dios? Porque yo voy a recibir este domingo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los santos se tienen que juntar con los santos, no con lo profano. Yo no puedo venir a tomar la Santa Cena y la noche anterior haberme tomado una damajuana de vino. ¿Me comprende lo que quiero decir? Yo no puedo tomar la Santa Cena el domingo y el sábado para celebrar. Me acosté con una mujer que no es mi esposa.
o con un hombre que no es mi esposo. ¿Comprende lo que le quiero decir? Entonces, no es que, a ver, tomo las cosas livianamente, total, después voy y tomo la Santa Cena. No, la Santa Cena usted la va a tomar. El pastor no va a decir nada. Es probable que Dios tampoco le diga nada en ese culto, pero se lo está diciendo ahora. Y le dice, si usted toma indignamente, usted come juicio. Usted se enferma, usted se debilita y usted está apresurando la hora de su muerte. Entonces, la Santa Cena es algo muy serio. Es por eso que antes de la Santa Cena, generalmente le decimos al pueblo de Dios, incline su rostro, ore, póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios si usted es consciente que en algo ha fallado. ¿Sí o no? Porque es necesario ponerse a cuentas con Dios. Porque quien come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y hay más motivos en la Biblia. Pero como el tiempo va pasando rápido, yo quiero ir a este, que es el que pusimos en pantalla. Uno de los motivos por los cuales nos enfermamos es porque hay ofensas en el corazón que no han sido sanadas correctamente. Yo hablaba de eso hoy en la radio y después dije, no me voy a meter más en problemas. Voy a dejarlo ahí. Porque hay una revelación tremenda que el pueblo de Dios tiene que saber en cuanto a esto. Nosotros muchas veces ofendemos u otra persona nos ofende. Guardamos la ofensa en el corazón y seguimos adelante, pero la ofensa está. Venimos a la iglesia y la ofensa está. Vamos a casa y la ofensa está. Vamos al trabajo, tratamos de sonreír, pero la ofensa sigue en el corazón. Venimos a la iglesia, incluso servimos a Dios, pero la ofensa sigue estando. Y ese es el motivo por el cual muchas veces hay enfermedades que persisten. Usted dice, pastor, yo no entiendo. Yo vengo a la iglesia, yo voy al médico, yo hago lo que el médico me dice, yo hago lo que el pastor dice, yo me unjo con aceite, el pastor me unge con aceite, yo congrego todo lo que puedo, yo doy mi diezmo y aún así yo no me sano. ¿Qué puede ser, pastor? Porque lo mío no es del diablo, lo mío no es demonio, lo mío no es que yo practico el pecado. Quizás sea esto, que hay ofensas que no han sido sanadas correctamente. Y preste atención a lo que yo estoy diciendo. Yo digo, no han sido sanadas correctamente. Porque a veces nosotros creemos que alcanza con hacer una oración en la butaca y decir, Señor, bueno, ya está. Yo lo perdono al Walter, ya está, me lo saco de encima. Eso no es sanar la herida correctamente. Porque yo no hablé con él. Porque yo no le pedí perdón a él. O porque yo no me senté a arreglar la situación con él. Yo lo que hice es poner una mano de cal sobre la situación. Ah, sí, está bien, lo perdono. Pero la ofensa sigue estando. Porque yo no arreglé correctamente esa ofensa. Por eso la Biblia dice, confesaos, no que te guardes, no que digas, el tiempo lo va a borrar, Dios lo va a perdonar, bueno, ya de esto no se habla más. No, la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros. Carlos, yo quiero hablar con usted, mire, vamos a pulir esta diferencia. Porque un día tuvimos un choque, un encontronazo. Venga, hermano Nahuel, mire, los otros días yo siento que pensé mal contra usted. Vamos a arreglar esta ofensa. Muchas veces tenemos una ofensa con alguien en la iglesia, tenemos una ofensa en el matrimonio, tenemos una ofensa en la casa, tenemos una ofensa en el trabajo, dejamos eso en stand-by y queremos que Dios nos bendiga. No, señores, lo que hay que hacer es sanar esa ofensa, es arreglarla, es confesar vuestras ofensas unos por otros y orar unos por otros. Yo te perdono, vos me perdonás, nos tomamos de las manos, oramos el uno por los otros y Dios nos sana. Y Dios sana. . Amén.
Así que, preste atención porque ya vamos al momento de la oración. Pero yo quisiera que la oración de hoy sea productiva, es decir, que traiga resultados a su vida. Porque quizás usted probó ya todos los métodos, pero falta profundizar esto, confesar la ofensa. Decirle a la persona, vos sabés que yo tuve bronca, vos sabés que yo pensé mal, vos sabés, Franco, yo hablé mal de vos. Capaz que él ni me lo pide, él no quiere que yo se lo diga, pero yo se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros. Entonces, mi responsabilidad es decirle, yo pensé mal, yo hablé mal, yo te critiqué, yo juzgué, yo hice algo indebido hace un mes, hace un año o 10. Pero yo quiero que Dios me sane en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, ¿sabes qué? Yo me quiero poner al día. Yo confieso mi ofensa. Y orá por mí. El ofensor tiene que orar por vos. A veces nosotros creemos que el único que tiene la unción para orar por sanidad es el pastor. Y hay enfermedades que no van a salir a menos que tu ofensor o la persona que vos ofendiste, mejor dicho, ore por ti. Yo voy a dar rápidamente 2 ejemplos que hoy por encimita toqué en la radio. Uno es el ejemplo de Job. Dice que cuando a Job le vino la calamidad, él tenía 3 amigos, de esos que mejor perder que encontrar. En vez de ayudarlo a Job, iban a darle sermones y hablaban estupideces. Por ahí alguna que otra frase linda, pero la mayoría de las cosas que no edificaban. No, que fíjate que vos sos un pecador, que seguro hiciste algo, pim, pum, pam. En un momento, Dios llama a uno de esos 3 amigos llamado Elifaz y le dice, vení para acá, pibe. Mira, escuche, mira se encendió contra ustedes porque no han hablado lo correcto de mi siervo Job. No hablaron bien de mi siervo Job. Ustedes juzgaron y criticaron a mi siervo, por lo cual para que mi ira no se encienda y crezca más contra ustedes, ustedes van a ofrecer 7 carneros y 7 bueyes en el altar, y luego van a ir a Job y le van a decir a Job que ore por ustedes, y yo voy a oír la oración de Job. Ahora yo me preguntaba hoy a la mañana, ¿por qué Dios no los envió a orar a la iglesia? ¿Por qué no los envió con un cura? ¿Por qué no le dijo búsquense un pastor? ¿Por qué Dios no le dijo esta noche cuando entren en la habitación arrodíllense y pidan perdón? No, Dios le dijo ustedes tienen que ir a Job y pedirle a Job que ore por ustedes. Y dice la Biblia, capítulo 42, por favor después en su casa lea todo el capítulo para que vea que yo no estoy inventando, sino que está en la palabra del Señor. Job oró por ellos y Dios retiró el juicio sobre los 3 amigos de Job. Y no solo eso, sino que Dios restauró en ese momento a Job por ese acto de grandeza que él tuvo, de haber orado por aquellos que tantas heridas le causaron. Y restauró Dios al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, dice la Biblia, y Dios oyó la oración de Job. Dios oyó la oración de Job. ¿Por qué Dios los mandó a que Job le orara? Porque ellos habían pecado ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Job. Entonces Job, que era el dañado, era el único que podía orar por ellos y restaurarlos. Y yo decía hoy a la mañana, gente, por favor, entienda esto que voy a decir. A veces es un mal muy propio de los cristianos evangélicos, que nos ofendemos con un obrero, con un pastor, con un auxiliar, con el apóstol, y decimos, me voy a otra iglesia, o el otro pastor no sabe, me va a bendecir y mi vida va a salir adelante. Y eso no ocurre, y nunca va a ocurrir, porque el enfermo, por más que cambie de cama o de iglesia, va a seguir enfermo. Porque la única manera de sacar la ira de Dios,
La única manera de limpiar la falta y la única manera de sanar cuerpo, alma y espíritu es cuando más allá de la decisión que después tome, lo primero que hace es acercarse y decir: Pastor Raúl, ¿sabe qué? Yo lo juzgué, yo lo critiqué, yo pequé contra usted, yo dije cosas que no tenía que decir, y yo sé que ahora la palabra de Dios me manda a confesar las ofensas unos con otros, a orar unos por otros para que seamos sanados.